Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a la clase, gracias por asistir. Vamos a comenzar a desarrollar el tema de capacidades motoras, que es lo que vamos a trabajar en la próxima clase presencial. Ustedes ya tienen subido el material a la plataforma, por lo que estoy revisando, la mayoría ya lo ha descargado. Les sugiero que le peguen luego de la clase de hoy, digamos que vuelvan a revisarlo porque seguramente van a surgir algunas preguntas o algunas dudas en relación al tema. Voy a compartir la pantalla, así podemos ver una presentación. ¿Me está viendo ahí, verdad? Sí, Sí, profe. profe. Bárbaro. Bueno, el tema que vamos a desarrollar en la clase de hoy son los conceptos de las capacidades motoras, la clasificación y ejemplos de algunas actividades, a pesar que la clase que viene vamos a retomar esta clasificación y la vamos a vivenciar. Fases o etapas sensibles para la estimulación de las capacidades motoras. Vamos a entender este concepto que nos brinda las ciencias biológicas para entender en qué momento es mucho más aprovechable poder trabajarla. Alguna propuesta de actividades de capacidades motores y una propuesta en la síntesis final con dudas, preguntas y demás. El tema de capacidades motoras es muy interesante porque hay mucho material en relación a capacidades motoras y hay diferentes maneras de abordarlo, ¿sí? Capacidades motoras se vinculan muchísimo con el entrenamiento y está muy bien que así sea. Eh, Nosotros vamos a tratar de abordarlas desde el punto de vista del desarrollo de las capacidades en el contexto de la clase de educación física en la escuela. Que la palabra entrenamiento no es contradictoria con lo que pasa en la escuela. En realidad, el entrenamiento es un proceso sistemático de ordenar los estímulos para que se produzcan algunos cambios. Y es un poco lo mismo de lo que hacemos en el ámbito de la escuela cuando armamos una planificación didáctica. Simplemente que la palabra entrenamiento remite muchas veces a la cuestión vinculada a los procesos vinculados al deporte o algunas otras especialidades. Y nosotros hablamos de capacidades motoras en el desarrollo del marco de la escuela como un proceso, digamos, metodológico ordenado, ¿no? En definitiva, en el fondo es lo mismo. Eh, Siempre es importante arrancar con el concepto. Mary Ray Langlade, que es una de las autoras que hemos trabajado el tema de la historia, nos dice que son un nivel actual de una aptitud psicomotriz latente. Rescata este concepto por una cuestión fundamental. Por un lado, el nivel actual, es decir, depende en qué momento de la vida nosotros vayamos a estimular o desarrollar estas capacidades motoras, nos vamos a encontrar con un pool de esa capacidad. Después ya estuvimos viendo algo de maduración, crecimiento, desarrollo en el tema anterior de las habilidades motoras que tranquilamente aplica esto y vamos a ver cómo hay algunas capacidades que necesitamos sí o sí que se produzca la maduración para que se produzca el desarrollo. Es el clásico ejemplo que dábamos cuando veíamos el crecimiento, maduración y desarrollo. Recuerden ustedes que la maduración tenía que ver con, lo ponemos en el ejemplo de la fruta, ¿no? O sea, cuando la fruta está madura, yo realmente la puedo consumir, degustar con todas sus propiedades. Cuando está verde, no. Bueno, con las capacidades motoras también pasa lo mismo. Es una aptitud psicomotriz, es decir, que acá interviene no solamente la parte motriz, sino también las vinculadas al sistema nervioso. Y algo muy interesante que nos plantea la Anglade es que es latente. ¿Qué quiere decir latente? Que está eh, a predisposición para que se pueda desarrollar. ¿Sí? Algo que está latente quiere decir que está presente en nosotros y que necesita de ese estímulo, y somos nosotros, los profes de educación física, los que podemos dar ese estímulo y para poder desarrollar esa capacidad al máximo. Y bueno, Renato Mano nos da otro concepto, habla de un conjunto de predisposiciones también, que sería similar a esto de latente, ¿no?
o potencialidades motrices de tipo endógenas del hombre que posibilitan el desarrollo de habilidades motoras. Fíjense cómo Mano hace la relación esta que nosotros planteábamos entre el contenido anterior, que son las habilidades motrices y el desarrollo de las capacidades. Para poder desarrollar eh, las capacidades van desarrollando esto de las habilidades motrices, ¿no? Y se van dando como en un juego simultáneo, ¿no? Son un conjunto de predisposiciones, potencialidades motrices mentales que el hombre hace posible el desarrollo de las habilidades motoras aprendidas, constituye una condición previa al requisito motor básico por el cual el niño deportista desarrolla las habilidades técnicas. El otro día cuando hablamos de las habilidades motrices, le decimos, bueno, yo le enseño al niño a trepar, pero si no tiene fuerza no va a poder alcanzar el objetivo que era llegar arriba a la altura del techo. Lo mismo pasa con las habilidades técnicas. Dábamos el ejemplo del rol. Trabajo la habilidad motriz del rolar, luego trabajo algunas capacidades motoras que están vinculadas a la técnica del rol adelante y después le puedo enseñar la técnica. Son pasos que sí o sí el alumno debe transitar y que en la organización de la planificación didáctica nosotros no podemos saltar o no podemos confundir o esquivar porque ahí digamos estaríamos agarrando el proceso del enseñanza, ¿sí? Bien, ¿cómo se clasifican? En realidad acá hay un montón de autores que hablan de la clasificación de capacidades motoras. Es un tema muy estudiado, muy desarrollado y como yo siempre digo, no vamos a poner buenos y malos, ¿sí? Vamos a poner diferentes, porque cada uno observa de lugares diferentes, ¿sí? O clasifica de lugares diferentes. Lo importante es que ustedes sepan, o que tomen un posicionamiento al respecto, y que no mezclen clasificaciones de los autores, ¿sí? Sino que traten de remitirse a las fuentes. Bueno, yo acuerdo más con la clasificación de este autor, entonces clasifico y defino de esta manera. Lo veíamos un poco también en el tema de las habilidades motrices, vieron que había varios autores que clasificaban y nosotros tomamos uno de referencia. Cuando decimos referencia no quiere decir que sea el único, ni que sea el mejor, ni que simplemente nos posicionamos de ese lugar para poder clasificar, definir y trabajar. Ustedes, como profes de educación física en el futuro, podrán posicionarse desde otro lugar y trabajar desde otro lugar, ¿sí? Bien, Meiner y Schnabel, ¿cómo clasifican las capacidades motoras? La clasifican en tres grupos. En capacidades condicionales, se fundamentan preponderantemente, y esta palabra es importante que la tomemos, porque en esto de las capacidades motoras no hay blancos o negros, sino que figura esto de lo preponderante. Recuerden que hablábamos con el tema de las habilidades. Cuando yo realizo un movimiento se pone en juego un montón de cuestiones. Las habilidades, las capacidades, etcétera, etcétera. Ahora, depende como yo de la consigna, cuál sea el objetivo que me propuse en la actividad, cómo la vaya administrando esa actividad, será más para que el alumno vivencie una habilidad motriz o para que desarrolle una capacidad motor. Cuando nos movemos, se ponen en juego un montón de capacidades motoras. Sin embargo, hay una que es preponderante, hay una que está por encima del resto y esa es la que buscamos estimular, ¿sí? Entonces lo vamos a ver cuando trabajemos en clase y vamos a ver algunos ejemplos que nos van a poder sacar un poco la venda de los ojos de estas diferencias. Pero un segundito voy a permitir a alguien más para entrar. Por eso es importante por ahí que vengan, traten de llegar a horario para no tener un interrogante en la clase. Bien, entonces se fundamentan preponderantemente sobre la eficiencia metabólica, las condicionales, es decir, que se centran en los músculos y los aparatos que forman los músculos, ¿sí? Y están vinculados principalmente a procesos energéticos que suceden en el organismo, ¿sí? Principalmente procesos energéticos. Las capacidades intermedias, dijimos que hay tres grupos, digamos, son una combinación de ambos factores. Sistemas energéticos, que tienen que ver con los condicionales, y sistemas vinculados al sistema nervioso, que sería el otro grupo de las coordinativas, ¿sí? Están determinadas las coordinativas preponderantemente por la capacidad para organizar y regular los movimientos. Entonces, en esa organización, regulación del movimiento, interviene preponderantemente el sistema nervioso,
sistema nervioso, a través de la gran cantidad de redes, de receptores que tiene, capta la información por diferentes vías. Ustedes saben que tenemos receptores auditivos, visuales, táctiles, kinestésicos, es decir, algunos que captan el movimiento. Recibe la información, el sistema nervioso la procesa y rápidamente envía una orden de ejecución motora, ¿sí? Entonces, organiza y regula el sistema nervioso, pero evidentemente ejecuta los órganos, los músculos del cuerpo son los que ejecutan. Pero el que organiza y regula es el sistema nervioso. Por eso se llama actividades coordinativas y hay una preponderancia en relación al sistema nervioso, ¿sí? Cualquier duda, cualquier pregunta que surja, pueden abrir el micrófono y me consultan, no hay ningún problema. Bien, ¿cuáles son esas, o cómo clasifica Meinel y Schnabel, a dónde coloca, cuáles son las capacidades que coloca en cada uno de estos grupos, ¿sí? Dentro de las condicionales tenemos la resistencia, la fuerza y la velocidad. Fíjense que aquí están implicados principalmente, como decía el concepto, preponderantemente, los órganos y los sistemas del cuerpo, ¿sí? Evidentemente que para realizar un ejercicio de fuerza o para estimular la resistencia, por ejemplo, aeróbica, para correr, también se pone en juego el equilibrio, también se pone en juego la percepción de cómo yo voy sintiendo el piso y demás, pero cuando yo voy a correr una carrera de 10 kilómetros, a una distancia de 10 kilómetros, por ejemplo, para la resistencia aeróbica, evidentemente quien interviene preponderantemente es todo el sistema cardiovascular y respiratorio, que va a ser el que me va a permitir a mí poder sostener esa actividad, por ejemplo, de una caminata o una corrida de 10 kilómetros, ¿sí? Lo mismo pasa con la fuerza y lo mismo pasa con la velocidad. Por eso se habla de que hay una preponderancia de los sistemas energéticos. Dentro de las capacidades intermedias aparece la flexibilidad. Ya cuando comencemos a desarrollar cada uno de los conceptos de las capacidades, vamos a ver en el tema de la flexibilidad, que es el nombre técnico que lleva y que muchas veces se confunde con la elongación. Vamos a ver que son cuestiones diferentes, ¿sí? El nombre técnico de la capacidad motora es la flexibilidad. Y dentro de las coordinativas aparece una serie de actividades como son la diferenciación, el acoplamiento, la reacción, la orientación, el equilibrio, la capacidad de cambio y la ritmización. Todas estas son capacidades coordinativas. Lo que vamos a ver a continuación va a ser el concepto de cada una de ellas, ¿sí? Algún ejemplo como para que ustedes puedan referenciar y identificar en dónde se pone preponderantemente la acción en esa capacidad motora. Y la clase presencial, por supuesto, la vamos a trabajar a todos, ¿sí? Bien. Si no hay ninguna pregunta, avanzamos hacia las condicionales. Decíamos que las condicionales eran la resistencia, la fuerza y la flexibilidad, ¿sí? ¿Cómo se define la resistencia? O sea, ¿qué es la resistencia? Se define como la capacidad que dispone el organismo para poder tolerar la fatiga durante la ejecución de tareas motoras. Es decir, yo resisto cuando mi organismo puede sostener esta actividad. Dentro de la resistencia, capacidades condicionales y la resistencia, tenemos la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. En la resistencia aeróbica se habla de que hay una predominancia en la participación o en el equilibrio de oxígeno, ¿sí? Son actividades de larga duración, pero de baja intensidad. La podemos relacionar con una carrera de fondo, como puede ser, por ejemplo, una maratón de 3, de 5, de 10, de 42 kilómetros. Alguien podrá decir, bueno, para una persona que no está entrenada, una carrera de 42 kilómetros deja de ser una resistencia aeróbica, evidentemente. Para poder llegar a correr 42 kilómetros, tenemos que estar muy bien preparados. Pero hablamos de resistencia aeróbica cuando hay una predominancia del sistema aeróbico, donde hay un equilibrio entre la producción y la demanda de oxígeno. Entonces, aquella actividad que yo hago a baja intensidad y la puedo sostener durante mucho tiempo. Por ejemplo, una caminata, hablamos de una persona que no está entrenada, sale a caminar durante 40 minutos, una hora, y mientras va caminando va charlando con el compañero que va al lado y demás, ¿sí? Eso hace referencia a que hay un equilibrio entre la producción del oxígeno y el consumo de oxígeno. El oxígeno que los músculos van necesitando, el sistema a través de
la incorporación de los pulmones, del sistema respiratorio y del sistema cardiovascular, va llevando para que llegue a los diferentes músculos del cuerpo y me permita sostener o resistir esa actividad. Y por el contrario, la resistencia anaeróbica es una resistencia en donde hay una carencia de oxígeno, ¿sí? Evidentemente que nosotros somos personas que necesitamos respirar para vivir. Y si carecemos totalmente del oxígeno, nos morimos. Puede pasar, por ejemplo, cuando nos sumergimos en el agua, no tenemos la posibilidad de respirar, hay una ausencia de oxígeno, nos morimos. Entonces, en la capacidad anaeróbica, se habla de una prevalencia de un desequilibrio en el oxígeno. Entonces, son aquellas actividades que yo realizo de corta duración, pero de alta intensidad. Son las que, por ejemplo, me permiten una carga a lo mejor de 40 segundos, de un minuto y medio, y que mientras voy corriendo no tengo la posibilidad de ir hablando con el que va al lado. Porque todo mi sistema cardiovascular y respiratorio está puesto para llevarle oxígeno a esos músculos que están trabajando en esta actividad de alta intensidad. Por eso yo no puedo hablar. Inclusive hay algunos test que miden esta capacidad, como por ejemplo el test de Matsudo, que es un test de 40 segundos, que es recorrer la mayor distancia 40 segundos, y cuando terminan no pueden ni siquiera hablar, o sea, están tan agitados, produce un desbalance en relación a la producción y a la demanda de oxígeno, que por eso se llama anaeróbica, ¿sí? Que da la sensación de que nos quedamos sin oxígeno. Evidentemente, vuelvo a repetir, no es que nos quedamos sin oxígeno, sino que hay un desequilibrio negativo. Por eso se respira más deprisa, el corazón late más rápido, y hay una imposibilidad, por ejemplo, de hablar con la otra persona cuando voy a una actividad de alta intensidad. Bien, esta fuerza se define como la capacidad que permite al hombre de vencer o oponerse o ceder a una resistencia. Fíjense, aparecen estos términos, vencer, oponerse o ceder. Esto está muy vinculado, seguramente ustedes lo están viendo o lo van a ver, con el tema de las contracciones musculares. La fuerza está netamente vinculada a la coordinación también entre el sistema nervioso, pero principalmente al músculo, a lo que pasa en el músculo. Por eso habla de vencer, oponerse o ceder ante una resistencia, ¿sí? Gracias a la acción tensora en los músculos. ¿Qué quiere decir o cómo relacionamos esto del vencer, oponerse o ceder con las contracciones musculares? ¿Ustedes vieron contracciones musculares ya en fundamentos biológicos? Las contracciones concéntricas, excéntricas y todo eso. Sí. Sí, Bien. profe, en fundamentos. En fundamentos. Entonces, acá donde se pone manifiesto, cuando yo hablo de vencer, cuando yo venzo una resistencia, ¿de qué tipo de contracción estaría hablando? ¿Concéntrica, profe? Concéntrica, exactamente. Cuando hablo de oponerme, me opongo, pero no lo puedo vencer. Estamos ahí como igualados. Excéntrica. No. La excéntrica es cuando cede, cuando me gana. Y queda una nomás. Concéntrica. No me acuerdo Venzo. qué queda. ¿Nadie recuerda cómo se llama? Isométrica. En donde hay isométrica, ¿sí? Donde hay una, se igualan de alguna manera. Por eso habla de oponerse. O sea, yo me opongo, pero en realidad ninguno vence. Y cuando yo cedo, Mantener el... claro, exactamente. Hay una contracción muscular para sostener, por ejemplo, yo levanto el teléfono, tiene un peso, yo tengo que hacer una contracción muscular. Pero ni lo subo ni me gana, digamos. Si yo lo subiera, estaría venciendo esa resistencia. Si el teléfono fuera tan pesado o pasa tanto tiempo que yo no puedo sostener esa contracción muscular, se me cae, estaría cediendo ante esa contracción, sería excéntrica, y si lo mantengo, sería una isométrica. Hay una contracción muscular, pero ninguna de las dos fuerzas, digamos, es la que hace. Entonces, fíjense cómo el trabajo de la fuerza se hace a través de estas contracciones. Por eso es importante que ustedes lo vinculen con el tema de fundamentos biológicos, porque, y otra cuestión, recuerden que cuando hablamos en gimnasia, esto de actividad, ejercicio y juego, la gimnasia es la que construye los ejercicios, por eso hablamos de ejercicios construidos, y sobre todo se dan en el desarrollo de la capacidad de la fuerza.
Porque, por ejemplo, vamos a un abdominal, ¿sí? A un ejercicio para desarrollar el músculo, para desarrollar la fuerza del músculo abdominal. La gimnasia construye. Y ustedes seguramente conocen un montón de variantes de abdominal. Que si coloco los brazos acá, si los brazos al costado, si los brazos atrás, si cruzo, si subo 30 grados, si subo 45 grados. Cada uno de esos son ejercicios construidos que tienen una finalidad específica. O sea, no es lo mismo realizar subir a 30 grados que subir a 45, porque trabajan diferentes porciones del recto abdominal. No es lo mismo realizarlo con los brazos al costado del cuerpo que pegados al cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, depende del objetivo que yo tenga, construyo el ejercicio, utilizo una contracción muscular para desarrollar la fuerza de este músculo. ¿Ven cómo se van entrelazando? O la idea es que se vayan entrelazando los contenidos que vamos aportando desde los diferentes espacios. Bien. Y finalmente, la velocidad representa la posibilidad de ejecutar movimientos, ¿sí?, en el menor tiempo posible. Cuando hablamos de la carrera, básicamente es trasladarse de un lugar a otro en el menor tiempo posible. Y acá vamos a hacer una salvedad, que después ya vamos a ver que hay una capacidad coordinativa que es la velocidad de reacción, ¿sí? La velocidad como capacidad condicional es poder ejecutar movimientos en el menor tiempo posible, ¿sí? Recorrer una distancia en el menor tiempo posible. En una carrera, por ejemplo, de 100 metros, la velocidad de reacción estaría dada en la partida, porque la velocidad de reacción, que ya la vamos a ver como coordinativa, es la capacidad que tiene el organismo de responder ante un estímulo. Entonces, en el caso de una carrera de 100 metros, el disparo sería el estímulo, un estímulo auditivo, y el atleta responde a ese estímulo. Entonces, el arranque de la carrera sería la velocidad de reacción. Y después, finalmente, quien gana la carrera sería la velocidad de la capacidad condicional. Y acá hay dos cuestiones. Hay algunos atletas o personas que pueden ser muy buenas para arrancar, pero que no pueden sostener esa velocidad. Por eso se habla de que la velocidad es una capacidad condicional. Porque yo puedo correr muy fuerte, a lo mejor 20, 30 metros, pero me gana el que llega primero a los 100. ¿Por qué? Porque pudo sostener a través de este equilibrio del sistema aeróbico, la participación de los músculos y demás, pudo sostener y pudo correr más rápido que yo, porque yo a lo mejor me cansé antes, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre la velocidad y la velocidad de reacción. La velocidad, ejecutar movimientos en el menor tiempo posible. Y la velocidad de reacción es la acción muscular ante un estímulo en el menor tiempo posible. Ya lo vamos a ver cuando veamos las condiciones. Las coordinativas. ¿Alguna pregunta en relación a las condicionales en cuanto al concepto y dónde se ubica cada una? No, profe. Muy bien, avanzamos. La capacidad es intermedia o mixta, ¿sí? La flexibilidad, que decíamos que no era lo mismo que la elongación. La flexibilidad es la capacidad que tiene un individuo de realizar movimientos de gran amplitud articular por sí mismo o bajo la influencia externa. En la flexibilidad tenemos un profe en la facultad, el licenciado Mario Di Santo, la flexibilidad, y él la define como la capacidad de realizar movimientos articulares máximos. ¿Sí? Sí, quiere decir esto, es una articulación diseñada para realizar un rango de movimiento de 180 grados, nosotros trabajamos la flexibilidad, ¿sí? Cuando trabajamos esa articulación que anatómicamente está preparada para los 180 grados, buscando esa mayor amplitud, es la máxima, sin provocar lesiones, ¿sí? En cambio, la elongación es un trabajo submáximo, es decir, tomamos una articulación, analizamos el rango de movimiento que tiene y la estamos elongando cuando nosotros llegamos al submáximo, es decir, no buscamos el máximo desarrollo de ese rango articular. Ahí la estamos elongando. La estamos flexibilizando cuando buscamos el desarrollo articular máximo, ¿sí? Y hay por ahí términos que se confunden en relación a la flexibilidad. La flexibilidad tiene componentes, ¿sí? La elongación es un componente de la flexibilidad y la movilidad articular. Es decir, yo
para poder necesariamente trabajar la flexibilidad, tengo que abordarla a través de elongación y a través de movilidad articular. ¿Sí? Hay otras características y otras propiedades que tienen los músculos, como la maleabilidad, la plasticidad, etcétera, etcétera. Pero para que ustedes entiendan, en el contexto de la clase de educación física, es muy difícil trabajar la flexibilidad como capacidad, es decir, llegar a los ángulos articulares máximos. ¿Por qué? Tenemos muchos alumnos, tenemos poco tiempo y requiere de la construcción de ejercicios muy específicos y que deben ser bien ejecutados para no provocar lesión. Eso generalmente, la flexibilidad, ¿en qué ámbito se da? Y generalmente en el ámbito deportivo, donde yo tengo mayor cantidad de estímulos, tengo menos cantidad de gente a cargo y voy pudiendo hacer un proceso metodológico en donde el alumno vaya aprendiendo esos ejercicios y vaya intentando a través de la aplicación de estímulos sucesivos mejorar cada vez más esa flexibilidad hasta llegar a su rango articular. Y además hay algunos deportes que necesitan de la flexibilidad para la ejecución de los gestos técnicos, como es el caso, por ejemplo, de la gimnasia artístico-rítmica. Vieron que hay movimientos en donde puede pasar en la danza, puede pasar en el patín, puede pasar en las artes marciales, ¿sí? Es decir, los gestos técnicos requieren de que el ejecutante trabaje la flexibilidad porque si no está limitado en la ejecución y eso le implica no poder realizar el gesto técnico o que le reduzca punta. En el contexto, vuelvo a la clase de educación física, es muy difícil trabajar la flexibilidad como capacidad. Generalmente trabajamos dos de los componentes de la flexibilidad que son la movilidad articular y la elongación, es decir, no buscamos rangos articulares máximos para evitar que se puedan producir lesiones. ¿Sí? La flexibilidad se puede trabajar de manera autónoma, como bien dice ahí, o sea, una gran amplitud articular por mí mismo o por influencias externas. ¿Cuáles son esas fuerzas externas? La ayuda de un compañero, es decir, que se puede trabajar de manera individual. Sobre todo la flexibilidad se trabaja mucho con la ayuda de algunas fuerzas externas. Habrán visto a lo mejor algunos gimnastas que para lograr superar los 180 grados del espagat, que es el ejercicio, por ejemplo, que está haciendo el gimnasta acá, las chicas de gimnasia rítmica apoyan, por ejemplo, acá una pila o una step, ¿sí? Y la fuerza de la gravedad hace que su cadera baje un poco más. Entonces superan. ¿Por qué? Porque cuando tienen que ejecutar un salto con los 180 grados, necesitan estar el músculo estirado más de los 180 grados, porque tienen que incorporar la fuerza del salto más la amplitud del movimiento. Entonces a veces superan los 180 grados colocando algún elemento en las piernas y la acción de la fuerza de gravedad, o en este caso, la fuerza externa está producida por el mismo brazo, digamos, que estira para que se estire el cuádriceps. ¿Sí? Entonces, la flexibilidad como capacidad se trabaja en sesiones especiales, generalmente y lamentablemente en algunos deportes se deja de lado. Trabaja mucho en los deportes en donde los gestos técnicos requieren de un alto grado de flexibilidad, pero en realidad debería trabajarse en todos los deportes y en todas las actividades. Y en el contexto de la educación física escolar, nosotros trabajamos dos componentes principalmente, que son la elongación, es decir, buscamos el sub máximo, y la movilidad articular. Después vamos a profundizar en aspectos metodológicos de cómo trabajar, de cómo ir haciendo un trabajo progresivo para poder mejorar estos grados de amplitud articular o desarrollo de la flexibilidad de los músculos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda en relación a las intermedias? Profe, Sí. yo por ahí tengo una duda que siempre me suelen preguntar. Por ahí cuando ves longas, por ahí algún grupo muscular y eso, ¿hay algún tiempo que sea, digamos, decís, con este tiempo me alcanza para elongar bien? Sí, las técnicas actuales, dejo compartir, así lo veo un poco. Después volvemos a la presentación. En relación a la flexibilidad, al igual que pasa con la fuerza, hay un montón de desarrollos de estudios nuevos y demás y de cosas interesantes para abordar. Dentro del desarrollo de la flexibilidad existen lo que se llaman los métodos de FNP, facilitación neuromuscular propioceptiva. Por eso se habla de que la flexibilidad es una capacidad que interviene en las dos cuestiones,
lo metabólico energético y el sistema nervioso. ¿Sí? El sistema nervioso, ¿cómo? A través de los reflejos. Entonces, por ejemplo, los bailarines durante mucho tiempo, y todavía lo siguen trabajando, desarrollan su flexibilidad, fíjense qué flexibilidad que tienen los bailarines, a través de los métodos de rebote. ¿Sí? Es decir, rebotan, realizan un movimiento y rebotan. A partir de la acción del rebote van logrando mayores recorridos articulares. Y el tiempo que se manejaba anteriormente era alrededor de 30 segundos, entre 30 segundos y un minuto. Los métodos de FNP interactúan con el sistema nervioso central. Hoy hablan que el tiempo máximo de estimulación, de estiramiento o de flexibilización de un músculo va en el orden de los 8 a los 12 segundos. ¿Por qué? Porque a partir de los 12 segundos se desencadenan una serie de reflejos en el músculo. Yo cuando, digamos que harían como una acción contraria. Cuando yo necesito estirar un músculo, en el sentido común uno entiende de que el músculo tiene que estar lo más relajado posible para que pueda estirarse. Entonces, los métodos de FNP dicen que a partir de los 12 segundos se comienzan a desencadenar algunos reflejos que van tensionando el músculo. Entonces, no es aconsejable seguir estirándolo más de ese tiempo porque logra el efecto contrario. El músculo se contrae y no logra relajarse para poder estirarse. Es un poquito lo mismo, este fundamento, lo que sucede con el dolor. Cuando yo realizo un movimiento de elongación o de flexibilidad, estoy sentado con las piernas separadas y realizo una flexión del tronco al frente para estirar los isquiotibiales. Y resulta que el profesor dice, bueno, estiren hasta que lleguen a la punta del pie. Y ahí hay un alumno que se estira y ese estiramiento le provoca dolor. Cuando aparece el dolor, inmediatamente aparecen reflejos que hacen o que generan un efecto contrario, que es que el músculo se contraiga, que yo me vuelva hacia atrás, porque no puedo soportar ese dolor. Entonces el músculo, lejos de relajarse para poder elongarse más, se contrae y logro el efecto contrario. Por eso lo ideal, algunos autores sostienen en la actualidad que es entre 8 a 12 segundos. Pero vuelvo a repetir, hay que ver en qué contexto se aplica. Los bailarines aplican muchísimo los rebotes y también le da resultados, ¿sí? Pero hoy lo que se está hablando es alrededor de entre 8 y 12 segundos para mantener, digamos, el músculo estirado o para ir logrando la elongación. No provoca rebotes, no pasar ese tiempo porque se logra o se obtiene el efecto contrario. ¿Sí? Gracias, profe. Muy bien. Bien. Uy, me pasé largo. Vamos con las coordinativas. ¿Sí? Las coordinativas. La primera que aparece es la diferenciación. Es la capacidad de diferenciación está determinada por la posibilidad de lograr una coordinación muy fina entre las fases motoras. Las coordinativas, como el nombre lo indica, tiene que ver con la coordinación o la sincronización entre el sistema nervioso y la acción muscular. Un movimiento, ¿cuándo es coordinado? Cuando yo entiendo lo que tengo que hacer, lo ejecuto de esa manera. Fíjense, por ejemplo, en esta actividad, que ya lo vamos a ver cuando lo practiquemos, digamos. En esta actividad que es picar dos pelotas al mismo tiempo, ¿sí? Y a la vez desplazarnos, cerrar y abrir las piernas. ¿Está? Yo a lo mejor como profe doy la consigna. Ustedes entienden lo que hay que hacer. Ahora, cuando comienzan a ejecutar, ¿cuándo el movimiento va a ser coordinado? Cuando les salga eso. Cuando ustedes comienzan a ejecutar y la pelota se le va, o pican con una mano, la mano hábil la tiene, pero la mano inhábil se le fue, el movimiento es descoordinado. Hay una falta de sincronización entre el sistema nervioso y la acción muscular, ¿sí? Entonces, los movimientos coordinados, las capacidades coordinativas, tienen que ver con esta cuestión. La diferenciación es cuando yo ejecuto movimientos diferentes con el mismo segmento, por ejemplo, movimientos diferentes con el mismo segmento, picar una pelota y girar un aro. Cuando ejecuto los mismos movimientos con el mismo segmento, como es el ejemplo de picar dos pelotas al mismo tiempo, o cuando ejecuto movimientos diferentes con segmentos diferentes. Acá podría ser picar la pelota con el aro y llevar una pelota en el pie. Estoy haciendo movimientos diferentes con segmentos diferentes. Todo esto tiene que ver con la diferenciación. Cuando tengo la capacidad de coordinar una acción con cuestiones o con fases motoras muy finas. Está también el ejemplo acá del salto, ¿sí? Este sería un salto largo
con todas las fases. Entonces, hay un momento en donde yo tengo que lograr un salto con una potencia muy, muy importante, me tengo que extender y después me tengo que agrupar para caer. La diferenciación es poder coordinar todas esas acciones y diferenciar que en las diferentes fases o etapas del movimiento pueden aparecer cuestiones diferentes. Lo vamos a trabajar en la clase, pero para que se entienda, damos ahí estos ejemplos. El acoplamiento, ¿sí? Se entiende como la sumar apropiadamente movimientos parciales del cuerpo entre sí. Por ejemplo, cuando yo voy a realizar vieron en el básquet, una bandeja, un ritmo de tiempo, que hago 1, 2 pasos, y acople el movimiento, ¿sí? Cuando voy a realizar un remate de vóley, 2 o 3 pasos, salto, tengo que calcular la trayectoria de pelota para pegarle y reaccionar. En el caso de la... ¿sí? Que pueden ser del propio cuerpo, de un elemento, bueno, acá intervienen un montón de cuestiones. ¿Por qué son coordinativas? Porque acá interviene muchísimo el sistema nervioso, de cómo yo voy percibiendo lo que pasa en mi entorno, cuáles son los diferentes analizadores que van interviniendo, depende de la capacidad coordinativa que yo desarrolle. En algunos estará el visual, en otros estará el táctil, en otros estará el kinestésico. Hay cosas que yo no veo, pero cuando estoy ejecutando un rol siento mi espalda que va tomando contacto con la pechoneta, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información llega al sistema nervioso, el sistema nervioso organiza un plan de acción y le manda a mis músculos para que lo ejecuten. La actividad es coordinada cuando el resultado es exactamente igual al que se planificó. Es descoordinada cuando el resultado no es igual, ¿sí? Entonces, el acoplamiento es cuando yo voy uniendo varias acciones. Lanzo la pelota, giro y la agarro. Lanzo la pelota, hago un rol y la agarro, ¿sí? Es decir, uno varias acciones. O voy ensamblando. Aquí aparece la velocidad de reacción que yo les comentaba, ¿sí? Es el tiempo que transcurre entre la señal y la primera reacción muscular. Recuerden que la velocidad era la capacidad de desplazarse lo más lejos posible o lo más rápido posible en el menor tiempo. Acá es la primera reacción muscular. Y los estímulos pueden venir de diferentes tipos para esta reacción. Puede ser auditivo, por ejemplo, en una carrera, donde suena el disparo, un silbato y demás. Puede ser visual, los compañeros están, digamos, observando cuando el compañero cambia de lugar para ir a agarrar el bastón, reacciona para ir a agarrar el bastón. O puede ser táctil, el compañero me toca y yo me tengo que dar vuelta para agarrarlo, ¿sí? En el caso, fíjense, está ejemplificado en el caso de la velocidad de reacción del estímulo auditivo, cuando reaccionan correctamente o están atentos al estímulo, y cuando, por ejemplo, se produce una partida en falso en atletismo, el atleta, digamos, o la persona salió antes de que apareciera el estímulo, ¿sí? Entonces, fíjense en la importancia que tiene el estímulo. Y nosotros, en el contexto de la clase de educación física, debemos trabajar todos los estímulos, el auditivo, el visual y el táctil, para poder enriquecer, digamos, ¿no? Bien. La capacidad de orientación. La orientación es la capacidad que permite determinar y modificar la posición de los movimientos del cuerpo en el espacio y en el tiempo con relación a una situación. La capacidad de orientación tiene que ver con las nociones espaciales, el arriba, el abajo, el adentro, el afuera, con el cálculo, ¿sí? Yo puedo determinar la ubicación de un objeto cuando tengo referencias. Está delante de, atrás de, la trayectoria que describe y demás. Entonces, esta capacidad de orientación nosotros lo vamos a trabajar mucho con los elementos y con el propio cuerpo, el cuerpo del compañero, para entender estas relaciones espaciales. El adentro, el cerca, el lejos, el arriba, el abajo, el adentro, el afuera, es lo que me permite la capacidad de orientación. Y siempre la orientación se da a partir de referencias. Porque yo puedo decir, ¿es más grande o es más pequeño? ¿En relación a qué? ¿Está delante o está detrás? ¿Cuál es la referencia? ¿Está a la derecha o a la izquierda? Y este es todo un proceso de desarrollo en el niño que tiene que ver con el desarrollo de su esquema corporal y de su esquema espacial, que lo va adquiriendo progresivamente. El desarrollo de la capacidad de orientación le permite al niño, por ejemplo, aprender la letra escritura, porque se ubica las letras, por ejemplo, la letra B y la letra B larga y la D en imprenta, ¿sí? Entiende que son diferentes.
Primero la referencia es en su cuerpo y alrededor de los 7, 8 años la referencia pasa a ser el cuerpo del otro. O sea, primero puede entender la derecha e izquierda tomando como referencia mi cuerpo y después puede entender la derecha e izquierda tomando como referencia o el cuerpo de un compañero o un objeto. Eso es lo que se llama la transposición. Por eso alrededor de los 6 y 7 años aprenden a leer. Y por eso es tan importante la capacidad de orientación, por ejemplo, para ubicar las letras en el renglón. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el desarrollo motriz y el desarrollo de las capacidades motoras va permitiendo también el desarrollo intelectual, el desarrollo de todo lo que está vinculado al sistema nervioso. Toda esta capacidad de orientación, vuelvo a repetir, la vamos a trabajar con el propio cuerpo y con el elemento, con las diferentes trayectorias que puede describir un elemento. Y acá, si ustedes observan en el dibujo y van interpretando lo que yo voy diciendo, aparecen, por ejemplo, todo lo que son las habilidades manipulativas. El lanzar, el recibir, ¿sí? En este caso están ahí invocando, digamos. Entonces, fíjense cómo, a partir de la habilidad manipulativa, yo le doy la posibilidad al alumno de que experimente esta cuestión de la habilidad motriz, de las manipulativas, y después voy proponiendo actividades que desde el punto de vista de la orientación sean más específicas, porque acá yo puedo empezar a lanzar, por ejemplo, con un aro más grande, a terminar a lanzar con un aro pequeño como tienen ellos. Entonces ahí es donde yo estoy trabajando, haciendo una progresión metodológica para el desarrollo de la capacidad, en este caso coordinativa de la orientación. Porque no es lo mismo invocar un aro de 1 metro que invocar un arito que tenga un diámetro de 25 centímetros. ¿Sí? Entonces, fíjense, trabajo la habilidad manipulativa de lanzar diferentes objetos, de lanzar el aro y demás, y después trabajo la capacidad coordinativa de la orientación, pidiéndole precisión con un objeto más pequeño. Eso que aprendió a lanzar, ahora le tiene que dar precisión para invocarlo en un lugar determinado. Y acá es donde se juntan la habilidad con el desarrollo de la capacidad. Bien. Seguimos avanzando hacia el equilibrio. Nosotros hemos trabajado en una de las... Recuerden que de las no locomotrices era la capacidad de equilibrarse, ¿sí? Es decir, cuando yo pierdo el equilibrio, volver a recuperarlo. Bueno, el equilibrio como capacidad motora es la facultad de mantener con estabilidad el cuerpo o volver a estabilizarlo luego del cambio de posición del mismo. Por eso nosotros dentro del equilibrio tenemos el equilibrio estático, ¿sí? Y el equilibrio dinámico. Vamos a ver cuando desarrollemos las clases cuáles son las variables o los factores que yo puedo intervenir para que se ponga en juego el mecanismo del equilibrio. Les adelanto y que algo hemos vivenciado y trabajado en las habilidades. Por ejemplo, cuando anulamos el sentido de la vista, somos muy dependientes del sentido de la vista, de colocar puntos de referencia. Cuando anulamos el sentido de la vista, se ponen en juego otros mecanismos perceptivos que hacen que yo pueda asumir y sostener la posición del cuerpo a expensas de la fuerza de la gravedad, que es mantener el equilibrio, y como no estoy acostumbrado, no lo tengo demasiado entrenado, pierdo el equilibrio y me caigo cuando cierro los ojos. Es decir, una acción que con los ojos abiertos la puedo ejecutar perfectamente desde el punto de vista del equilibrio. Cuando cierro los ojos, anulo uno de los sentidos, se ponen en juego otros mecanismos perceptivos de los cuales no estoy acostumbrado. Es como le decía yo el otro día, es como que si el sistema nervioso, o como si viene alguien, no conozco el idioma y me empieza a hablar en inglés o en alemán. Y yo no voy a hacer, no sé qué acción ejecutar si alguien me habla en un idioma que yo no entiendo. Bueno, al cerebro le pasa lo mismo. La información llega, pero no la puede decodificar, entonces no desencadena acciones y yo pierdo el equilibrio. Y entonces, por ejemplo, el famoso ejercicio, como está acá, de giro, que lo hago con los ojos abiertos, a lo mejor puedo girar sobre un pie y cuando cierro los ojos no llega la acción del músculo que yo tengo que tensar para no caerme y termino apoyando el pie en el suelo. ¿Sí? Entonces, el equilibrio es esta capacidad de asumir y sostener el cuerpo a expensas de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad constantemente me está ejerciendo una presión. El cuerpo está en equilibrio cuando puedo compensar esa fuerza. Tenemos un equilibrio estático cuando no me muevo y un equilibrio dinámico mientras se van produciendo algunos desplazamientos. Me traslado el cuerpo, o como en el caso de la figurita, los diferentes giros, por ejemplo. ¿Sí? Bien. La capacidad de cambio. La capacidad de cambio se entiende como la habilidad para adaptar el programa de acción, el plan motor,
O sea, lo que yo tenía pensado hacer y modificarlo completamente según los cambios del entorno se van produciendo y que se perciben durante la acción. Fíjense en esta actividad. Eh, la consigna es, mi compañero va a patear la pelota, va a pegar a la pared y yo lo tengo que agarrar. ¿Sí? Sin embargo, el compañero patea, depende de la altura, depende de la fuerza que le da la pelota, depende si la pared es regular o irregular. A lo mejor la pelota me rebota y me cambia de dirección, entonces yo rápidamente me tengo que desplazar a buscarla a otro lugar. Esa es la capacidad de cambio. Yo tengo claro lo que tengo que hacer. En mi cabeza o en mi cabeza construyo un plan motor para hacer, sin embargo hay algo que en el medio se modifica. Y la capacidad de cambio es la capacidad de adaptarse a ese cambio rápidamente, leer que la pelota picó diferente, picó más fuerte, picó más arriba, se va hacia otro lugar, e inmediatamente me voy a buscarlo. ¿Sí? Profe, Sí, el otro día en atletismo hacíamos para entrar en calor, correr, digamos, en parejas. sí. El de atrás seguía al de adelante y el de adelante iba marcando digamos, La zancada, digamos. ¿Ah? La zancada, los ritmos de... Los ritmos, pero también la forma de correr. Podía Bien. ser desplazamiento lateral, podía ser, un montón Sí, de diferentes cosas. formas. Claro, eso pone en juego la capacidad de cambio Claro. sin necesidad de un móvil. Acá en las fotos vemos móviles. Sí, en este caso es un elemento, pero claro, sí. Ajá. El ejemplo, digamos, traté de buscar el que sea más gráfico, pero claramente, porque vos tenés que ir leyendo, o sea, vos sabés que tenés que correr, pero vos tenés que ir leyendo cómo corre tu compañero y adaptar, y rápidamente cambiar a lo que el compañero te propone. Entonces, esa capacidad de adaptarte, por eso digo, puede ser un elemento, puede ser el cuerpo del compañero, ¿sí? Puede ser, la capacidad de cambio puede ser que te cambien las condiciones del terreno, venís corriendo y de repente empiezas a correr en la arena, qué sé yo, y te tenés que adaptar porque no es lo mismo correr en el pasto que en la arena o ¿entendés? Entonces, esa adaptación de cambio tiene que ver con todo tu sistema perceptivo. Vos percibís que algo cambió y tenés que modificar el plan motor que vos tenías pensado de antemano. Algunos tienen la capacidad de adaptarse más rápidamente que otros, ¿sí? Pero sí, el ejemplo también es válido, el que vos mencionas. Exactamente. De hecho, vamos a trabajar actividades de esas características. Recuerda que siempre yo voy tratando en las clases de trabajar con elementos y sin elementos, ¿sí? Sobre todo en esto de las capacidades motoras se va a ver mucho. Pero sí, el ejemplo es correcto. Ahí también se da la capacidad de cambio. Bien, la ritmización se entiende por la facultad de reproducir motrizmente un ritmo dado exteriormente y la habilidad de realizar movimientos con un ritmo propio. Ponemos acá el ejemplo de la música, pero no necesariamente la ritmización tiene que estar dado por la música. Puede estar dado por las palmas, puede estar dado por un ritmo necesariamente de coordinación de pasos. Por ejemplo, vieron en las pruebas casualmente de atletismo, cuando van a hacer el salto en alto, ¿sí? Cómo los atletas arengan a la tribuna, digamos, o ellos marcan un ritmo para que marquen ese ritmo, para que ellos puedan mantener ese ritmo de la zancada para dar el salto y realizar. Entonces, la ritmización es como que producís motrizmente diferentes ritmos, que pueden estar dados por un ritmo musical, por un sonido, por una necesidad de secuencia lógica, etcétera, etcétera. Pero es como yo me adapto a estos ritmos, ¿sí? Motrizmente a estos ritmos que se van dando de manera corporal. Entonces acá aparece lo rápido, lo lento, aparecen los ritmos en cuanto a la combinación, digamos, de dos con una pierna, dos con otra. Es decir, hay un montón de opciones de variar, pero básicamente adaptarse a un ritmo determinado. Como sacamos la soga, por ejemplo, ¿sí? El ritmo que va dando, si yo muevo más rápido la soga, tendré que adaptar a un ritmo diferente, ¿sí? Como para citar algún ejemplo, lo vamos a trabajar también mucho en clase. Bien, síntesis hasta aquí entonces. Las capacidades motoras, lo importante el concepto de las capacidades motoras, que son potencialidades que cada uno de nosotros tenemos y que son susceptibles de ser mejoradas. Y esta mejora se da con el estímulo. Si yo no estimulo una capacidad, no logro desarrollar al máximo, ¿sí?
Y este es el trabajo que nosotros hacemos los profes de educación física, es dar la posibilidad y estimular estas capacidades. Si yo no salgo a caminar o correr, no desarrollaré resistencia. Si no levanto o venzo resistencias o objetos pesados, no desarrollaré fuerza. Si no estiro o no realizo elongación o movilidad articular, no voy a mejorar mi flexibilidad. Y si no participo de capacidades de cambio, de ritmo y demás, no voy a mejorar mis capacidades coordinativas. Lo que yo no estimule se va perdiendo, ¿sí? O no se desarrolla. Por eso se habla de potencialidades, pero lo interesante que tienen las capacidades motoras es que nosotros como profes de educación física las podemos trabajar y desarrollar y estimular al máximo, ¿sí? Las condicionales que estaban dadas principalmente por factores energéticos y que se daba en los músculos y en los sistemas, las coordinativas principalmente por la acción del sistema nervioso en cuanto a receptar, regular y armar planes motores para que después los músculos ejecuten, y las intermedias que tenían de los dos, cuestiones vinculadas a factores energéticos y cuestiones vinculadas a programación o recepción de estímulos para poder lograr resultados. ¿Alguna duda que surja del tema de clasificación de capacidades motoras? Profe, Sí. ¿cómo las diferenciamos a las capacidades rápidamente de las habilidades motrices? No entiendo la pregunta. Claro, ¿En una acción, no decís? no, teóricamente. Y porque tienen conceptos diferentes. Las habilidades son cuestiones que son innatas en las personas, son comunes a todos los individuos. Las capacidades son potencialidades a desarrollar, ¿sí? Y que intervienen en estos factores. Tiene que ver con la maduración, el crecimiento, el desarrollo, y tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, que son las fases sensibles, es decir, en qué momento yo estimulo la capacidad. Si el organismo no está desarrollado, no voy a poderlo. Pasa, por ejemplo, con la fuerza, ¿sí? Muchos quieren desarrollar masa muscular a los 8 años. Y el niño, por más que ejecute movimientos y ejercicios, no va a desarrollar masa muscular, porque su organismo todavía no está maduro. ¿Va a mejorar la fuerza? Sí, va a mejorar la fuerza, pero a través de la coordinación inter e intramuscular. Pero no va a aumentar el volumen de su músculo. El volumen de su músculo va a aumentar cuando esté desarrollado una serie de factores, los cambios hormonales sexuales, etcétera, etcétera, y ahí va a desarrollar la masa muscular, el incremento de la masa muscular, por ejemplo, ¿sí? Las habilidades son innatas en las personas, vienen dadas genéticamente y están ahí también para ser estimuladas. Las capacidades motoras las estimulamos a través de los ejercicios. Las habilidades las podemos estimular a través de actividades, de ejercicios o de juegos, ¿sí? Yo no puedo, digamos, ¿puedo desarrollar la fuerza a través de juegos? Sí, pero voy a tener un límite, un tope. Si yo quiero desarrollar el máximo potencial de fuerza, tendré que ir a un ejercicio construido para desarrollar el máximo del bíceps o del tríceps, porque voy puntualmente a ese grupo muscular, ¿sí? Y después en la actividad depende cómo yo brinde la consigna. Puede ser una consigna que tienda más a vivenciar la habilidad, o puede ser más una consigna que tienda a desarrollar la capacidad. Ahí es donde está el juego del profe de educación física, y lo importante es tener claro eso. ¿Yo qué quiero desarrollar? ¿Estimular una habilidad o desarrollar una capacidad? Y no al revés, pensar una actividad y después ver para qué sirve, ¿sí? Esa es una confusión muy común, digamos, ver en los profes. Bueno, yo doy una actividad y después veo para qué sirve. Y sí, puede servir para un montón de cosas. La cuestión al revés, yo planteo el objetivo, yo quiero desarrollar una habilidad o dar la posibilidad de que el alumno viviese una habilidad. Bueno, la planteo con esta consigna. Quiero desarrollar una capacidad y la tendré que plantear con otra consigna. Hay que dar tiempo, tendré que buscar un objetivo, tendré que buscar que se cumpla ese objetivo, como por ejemplo la coordinativa de embocar, ¿sí? La habilidad de la manipulativa de lanzar es simplemente que el alumno vivencie las diferentes maneras de lanzar un objeto. Un aro, por ejemplo, o un arito que tienen ahí. Cuando yo estoy trabajando la capacidad coordinativa, tengo que lograr que emboque el aro. Entonces tendré que practicar tantas veces, o modificar, o explicarle de qué manera, o ir guiándolo al alumno de qué manera, de qué otra manera puede lanzar para que cumpla el objetivo de fijarse si está lejos, colocarlo más cerca, después dejarlo más, el objeto más grande, una serie de cosas que yo puedo modificar,
pero que van a hacer que esa habilidad de lanzar se convierta en una actividad coordinativa porque logre el objetivo que yo le puse, que era invocar. ¿Sí? Pero básicamente lo que separa son los conceptos. Y van a los conceptos, van a ver que son cuestiones diferentes. ¿Están vinculadas? Claramente vinculadas. Pero conceptualmente son diferentes. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Bien, vamos a las fases o periodos sensibles para terminar. El concepto de la fase o periodo sensible está derivado de la embriología, ¿sí? ¿Qué son los periodos sensibles? Es un periodo donde hay una entrenabilidad muy favorable para una capacidad motora. Es decir, es un periodo en la vida de la persona, que a medida que se va produciendo el crecimiento, la maduración, que es muy favorable para desarrollar esa capacidad motora, ¿sí? Otro autor, Martin, lo define donde fases donde hay una sensibilidad particular hacia determinado estímulo externo, de acuerdo a los periodos de ontogénesis, es decir, de crecimiento individual. Si bien la fase o periodo sensible hay como normas generales, ¿sí?, que las encuadran, pero también tiene que ver con el proceso de ontogénesis, es decir, de crecimiento, de desarrollo individual de cada uno de los niños. Esto quiere decir que dos alumnos en la misma edad cronológica no necesariamente están en la misma edad biológica, ¿sí? La escuela está organizada desde el punto de vista cronológico, pero nosotros tenemos chicos que están en el mismo grado, desde el punto de vista biológico, están en edades diferentes o en momentos diferentes de su crecimiento y su desarrollo. Perdón. Para J. Baur dice que son periodos en la vida en los cuales se adquieren muy rápidamente modelos específicos de comportamiento vinculados con el ambiente, es decir, tiene que ver con la estimulación, y los cuales evidencian una elevada sensibilidad del organismo hacia determinadas experiencias. Es decir, como que en este momento es el momento en que yo tengo que estimular esta capacidad, porque el estímulo que yo presente se va a adaptar rápidamente desde el punto de vista del organismo, ¿sí? Y Winter finalmente dice son periodos de desarrollo durante los cuales los seres humanos reaccionan de modo más intenso que en otros periodos ante determinados estímulos externos. Es decir, en este momento es como que desarrollan más intensamente que en otros momentos. Por eso se llama de fases o periodos sensibles, ¿sí? Lo ponen en diferentes palabras, pero todos los autores hablan más o menos de lo mismo. ¿Por qué es importante entonces conocer estas fases o periodos sensibles? ¿Sí? Es la relación de los periodos sensibles, debemos tener en cuenta el fenómeno de la maduración biológica con sus precocidades y sus retrasos. Esto que yo les decía. Yo tengo dos alumnos que tienen 10 años, cronológicamente, porque nacieron el mismo año, pero biológicamente la maduración es diferente. Y esto tiene que ver con las características particulares del organismo del niño y con la cantidad de estímulos. Yo puedo tener dos niños de años, uno recibió mayor cantidad de estímulos, entonces evidentemente, biológicamente por ahí, su desarrollo es mucho más que el anterior, ¿sí? Entonces, vieron que algunos chicos pegan, ustedes van a quinto o sexto grado, hay algunos que son peticitos y otros que ya pegaron el tirón. Esto tiene que ver con su maduración biológica. Hay precocidades, es decir, chicos que el crecimiento y la maduración se da antes, y hay chicos que vienen como retrasados o que vienen un poco más atrás. Todos en condiciones normales se va a producir el crecimiento y el desarrollo, pero algunos vienen más adelantados, que serían los precoces, y otros vienen más retrasados. Y acá es donde nosotros tenemos que conocer esto de las fases sensibles y por ahí no cometer errores. Generalmente esto se da mucho en los deportes. Van a jugar al básquet, resulta que hay un niño que pegó el estirón antes, lo especifican en una posición porque es alto y después resulta que lo otro quiere decir más y solamente sabe jugar en esa posición y hoy es petizo. A los 9 era altísimo y a los 12 quedó en esa altura porque se adelantó su periodo de crecimiento. A los 12 sigue teniendo la misma altura y los otros miden 15, 20 centímetros más. Yo le enseñé a jugar en una posición determinada, específica, y resulta que era mucho mejor que juegue en otro. Por eso es importante conocer esto de las fases sensibles. Y viendo que a los chicos los tenemos que ir esperando. No todos maduran biológicamente al mismo ritmo, ¿sí? Es importante también porque nos permite el máximo aprovechamiento de las fases sensibles preparadas a largo plazo, ¿sí? A largo plazo.
no en este momento. Ah, este es alto, estimulo ahora, desarrollo ahora, porque después puede ser que sea el más petizo de la clase. ¿Sí? Muchos autores hablan de la ley del tren perdido, para referirse al tiempo que no aprovechamos en el periodo sensible de una capacidad motora, no siempre se recupera y pierdo el tren. No podemos tomarnos el siguiente esperando el mismo efecto adaptativo. Es decir, yo puedo trabajar fuera de la fase sensible, sí, pero no espera el mismo resultado. En la fase sensible, como veíamos en el concepto, es el momento óptimo. A veces lo tengo al alumno en esa fase sensible, a veces no. En el caso de la escuela lo podemos tener en todos los grados, pero en el caso de las actividades deportivas, a veces me llega el alumno cuando ya pasó esa fase sensible. Y puedo trabajar, sí, pero no esperemos el mismo resultado, ¿sí? Es inútil e ineficaz, incluso peligroso, encerrar demasiado pronto al niño en aprendizajes específicos. Bien, y finalmente, vamos a meter a alguien ahí. Finalmente, para terminar, un cuadro de referencia, ¿sí?, de unos autores, Martin. Tenemos las edades, de 6 a 18 años, y tenemos diferentes capacidades acá. La capacidad de ralentización, de orientación espacial, el equilibrio, la resistencia, la fuerza, la flexibilidad. Y fíjense cómo aparece, por ejemplo, el ritmo, hay un pico para poder desarrollar, que sería lo que sería la fase sensible, desaparece, vuelve a ver por qué aparece acá o como otro pico más adelante, porque acá finalmente se produce el pico de crecimiento. Entonces hay como un desajuste y después se puede volver a trabajar el ritmo. Fíjense en el equilibrio. Comienza de los 6, 7 años, tiene como su máximo desarrollo de los 10, 11, decae un poco porque acá se vuelve a producir el pico de crecimiento alrededor de 12, 13 años, el famoso estirón que pegan los chicos, y después vuelve. Y fíjense lo que pasa con la fuerza, esto que yo les decía. ¿Yo puedo trabajar la fuerza en estas edades, entre 8 y 9 años? Sí, pero fíjense cuando comienza el pico de mayor desarrollo de la fuerza, a partir de 17, 18 años, cuando el organismo está maduro, cuando se dieron una serie de procesos fisiológicos que permiten el desarrollo máximo. Y fíjense la flexibilidad. A medida que vamos avanzando en edad, vamos como perdiendo esta fase sensible y después lo tenemos que trabajar durante toda la vida. Todas las capacidades que nosotros no trabajemos, la perdemos. El ejemplo más fácil para entender esto es cuando nos lesionamos. Yo me lesiono la rodilla, me tienen que enyesar, me fracturo la pierna, me tienen que enyesar, pierdo masa muscular, pierdo movilidad articular, pierdo fuerza, y se ve claramente, por ejemplo, en el caso del muslo, que el cuádriceps es un grupo muscular que tiene mucha masa muscular. Si a usted le ha pasado alguna vez que lo enyesaron y estuvieron 30 días con un yeso en una pierna, cuando le sacan el yeso tienen una pierna con la misma masa muscular que antes y la otra que no desarrolla la fuerza, que no estimula la fuerza porque estuvo inmovilizada, está mucho más flaquita o ha perdido la masa muscular. Se evidencia claramente. Bueno, esto mismo va pasando a lo largo de toda nuestra vida con las capacidades. Las capacidades que no estimulamos se pierden. ¿Es ideal trabajarlas en la etapa sensible? Sí. ¿No lo podemos trabajar en la etapa sensible? No importa, la sigamos trabajando a lo largo de toda la vida. Capacidad que no estimulamos, capacidad que se pierde. Y muchas nos sirven no solamente para las actividades deportivas, sino para una cuestión de salud o para las cuestiones de la vida cotidiana. ¿Sí? Este cuadro es simplemente un ejemplo de algunas capacidades donde tienen su fase sensible y yo marqué, digamos, este periodo como importante y tomamos en cuenta la edad de crecimiento y desarrollo de los chicos. Pero hay algunas otras capacidades que tienen su desarrollo mucho más adelante, como por ejemplo la resistencia aeróbica, ¿sí?, y anaeróbica. No lo puedo desarrollar o estimular sistemáticamente, no sería lo conveniente, sería así esperar las etapas de desarrollo. Profe, Sí, volvé la diapositiva anterior. cómo no. Me llama la atención esto de la orientación espacial, porque yo alrededor de los 11, 12 pegué el estirón. La verdad no soy muy alto, pero pegué el estirón. Y me chocaba con todo a esa edad. Yo sentí como que perdí un poco la orientación y la volví a ganar de alguna manera. Más parecido a lo que pasa con el rojo, la reacción a estímulo. Sí.
Una curva así. Sí, de todos Claro. modos, chicos, recuerden que esto, digamos, son investigaciones y esto puede ir cambiando y no se da en todos. Pero sí, claramente lo que vos explicaste, esto es, recuerden que todos nosotros vamos creciendo. El crecer implicaba los factores cuantitativos, las cantidades. En el caso que vos mencionabas, aumentaste de golpe a lo mejor la talla, o aumentaste, no sé, el largo de tus brazos, o el largo de tus piernas. Entonces esto es lo mismo que ustedes aprenden a manejar un Fiat 600 y de repente lo suben a manejar una Scania o un colectivo. Entonces en la primera esquina que doblen se van a llevar puesto todo. ¿Por qué? Porque tiene otras dimensiones. Bueno, el cuerpo tiene otras dimensiones cuando se producen esos estirones, esos picos de crecimiento. Entonces hay que darle un tiempo para que se pueda volver a adaptar al manejo de este cuerpo, ¿sí? Esto es muy común en la enseñanza de los deportes, todo el desarrollo de las habilidades manipulativas, el desarrollo de las habilidades manipulativas. El chico resulta que tiene una habilidad bárbara, pero produce ese pico de crecimiento, después la pelota se le cae, es torpe, se lleva por delante a sus compañeros. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo que no puede manejar, tiene más fuerza o tiene menos fuerza, se vuelve más lento, porque a lo mejor pegó el pico de crecimiento, pero todavía la fuerza, los músculos no acompañan, o sea, crecieron los huesos, pero no los músculos. Y por eso es importante que aparezca el estímulo, que esperemos. Este chico que este año, en cuarto grado, era sumamente habilidoso, veloz, y que desarrollaba todas las actividades bien, en sexto grado resulta que es el más alto de todos, es torpe, lento, se le cae la pelota, y esto a veces pasa mucho en los deportes, en donde el que desarrolla algunas habilidades primero aparece como la estrella en un momento y después decae de ese estrellato. Porque después o los otros lo alcanzan o él se queda, porque a lo mejor pegó el pico de crecimiento y no tiene fuerza para mover los músculos a la velocidad o no tiene la precisión o la coordinación que tenía antes. Entonces, esto hay que saber leerlo e interpretarlo cuando trabajamos en el ámbito del deporte para no especializar a chicos en edades tempranas, para esperarlos y para ver cómo es su evolución en cuanto al desarrollo. Vuelvo a repetir, a lo mejor en el club o en un deporte específico no tenemos esa posibilidad porque el alumno a lo mejor me llega, no sé, con 12 años y yo no vi cómo era a los 6 o los 7. Pero en la escuela sí, si nosotros trabajamos en una escuela que tenemos desde jardín de infante y vamos viendo cómo se va produciendo el desarrollo de ese chico, me voy a acordar que Juancito o Catalina eran los más rápidos, los más ágiles, los más despiertos para una actividad y resulta que hoy están más lentos, están menos imprecisos. Yo puedo ver ese proceso a lo mejor en una escuela, porque en la escuela generalmente los alumnos van pasando de grado en grado. En el deporte puede ser que me llegue a una edad determinada y yo desconozco cómo era antes, ¿sí? Lo estoy viendo en este momento. Por eso en algunos de los conceptos hablábamos del estado actual, es decir, cómo está el niño en ese momento, y yo lo veo. Pero bueno, tampoco es para tomar a rajatabla, a decir, no, bueno, la etapa sensible es en esta edad, porque bueno, esto es muy dinámico, ¿sí? Pero sí es importante que lo tengan en cuenta, que sepan que esto existe y que no nos apuremos, tengamos en cuenta, al igual que lo hicimos en las habilidades motrices, los conceptos de maduración, crecimiento y desarrollo. ¿Yo cuándo puedo comenzar a desarrollar una capacidad? Tengo que esperar que el chico termine de crecer y termine de madurar funciones para poder desarrollar el máximo del potencial. Y todo lo que yo no estimule, el niño no lo va a desarrollar o lo pierde, ¿sí? Si no lo desarrolla para arriba, y si no lo estimula, lo pierde. Y en algunas etapas de la vida, ese perder que va dando del proceso natural, por ejemplo, en la fuerza. La fuerza hay un proceso que se llama sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, que naturalmente en el organismo se comienza a dar a partir de los 28, 30 años. Es decir, que nosotros todos vamos atravesando este proceso de la sarcopenia perdiendo masa muscular. ¿Cómo hacemos o cómo retardamos ese proceso? Y estimulando la fuerza, ¿sí? Nosotros a través de la actividad física no podemos, digamos, volver atrás el proceso de envejecimiento, porque es un proceso biológico en el organismo. Ahora nosotros podemos retardar ese envejecimiento. Entonces, tenemos dos personas de 50 años, una que fue activa toda su vida versus otra que fue sedentaria toda su vida, y seguramente vamos a tener a los 50 años dos personas diferentes, ¿sí? No podemos detener el proceso de envejecimiento todavía hoy, no lo podemos detener, el proceso avanza ahora. Si nosotros estimulamos y desarrollamos capacidades, ese proceso se va a retrasar. Vuelvo al ejemplo, las dos personas, una sedentaria, una activa a los 50 años, vamos a tener dos personas diferentes.
¿sí? Y por eso es tan complejo el desafío que se presenta, el trabajo futuro con las personas de tercera edad o los adultos mayores. Porque cuando nosotros hablamos de niños, como ha pasado tan poco tiempo, si bien hay diferencias significativas, pero han pasado 6 o 7 años de la vida de un niño cuando ingresa a la escuela. Nosotros todavía estamos a tiempo de recuperar ese desarrollo y esa de capacidades y de habilidades. Ahora, cuando llega a los 50 años, ha pasado toda una vida esa persona y hay un montón de otros factores que pueden haber intervenido en los procesos de salud y enfermedad, si fueron activos o no, su actividad laboral. Es decir, hay un montón de factores en el entorno social y cultural que hacen que una persona llegue en diferentes condiciones. Por eso también es tan difícil trabajar con adultos, porque la misma edad cronológica tenemos dos personas completamente diferentes. Patologías asociadas, sobrepeso, sedentarismo, si fuma o no fuma, enfermedades que tuvo durante su crecimiento y demás, ¿no? Pero bueno, es un tema apasionante y es una cuestión que para ustedes en el futuro es un gran desafío porque ha aumentado la expectativa de vida. En la época del Marqués de Sobremonte, en Córdoba la expectativa de vida era de 36 años y hoy Córdoba se ubica en una expectativa de vida promedio de los 75. Y a nivel mundial en algunos lugares está por encima de los 85. Entonces a ustedes le va a tocar trabajar con poblaciones de niños, pero también con una alta población de adultos, ¿sí? De adultos. Y que también un poco la tendencia se está revirtiendo, van a ser adultos activos. Antes, por ahí los adultos llegaban como más sedentarios por diferentes razones, sobre todo las mujeres. Hoy eso se está revirtiendo. Las mujeres por ahí, con el modelo que había, están más abocadas a la casa, a la familia y demás. Bueno, hoy, con estas cuestiones de igualdad y las cuestiones de género, se van produciendo cambios que repercuten en la salud y en las actividades que van desarrollando mujeres, en el ámbito laboral, personal, profesional, etc. Pero sí, esto que decimos, la población adulta va a ser cada vez mayor a medida que pase el tiempo. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Voy a dejar de compartir. El tema de capacidades motoras es un tema muy interesante que da para hablar muchísimo, porque como yo les decía, una cosa es cuando hablamos en el contexto de la clase de educación física y otra cosa es cuando hablamos en el contexto del entrenamiento. Yo no lo coloco como palabras contradictorias, simplemente son diferentes, ¿sí? En la clase de educación física tenemos un estímulo semanal, en el caso de los niños 40 minutos, en el caso de los deportes generalmente tenemos 2 o 3, entonces podemos llevar un proceso de entrenamiento de una capacidad para desarrollar al máximo. Después cuando ustedes vean todos los parámetros fisiológicos más, van a entender un poco más este proceso de entrenamiento, donde hay estímulos, donde hay pausas, donde hay que dejar descansar y todo lo demás. En el contexto de la clase de educación física es importante, al igual que las habilidades, brindar la posibilidad que el alumno acceda a la posibilidad de vivenciar y desarrollar al máximo que pueda. Y como yo siempre digo, los profes de educación física tenemos que modificar nuestra propuesta metodológica porque le podemos dar tarea a los chicos. Le puedo dar una actividad de equilibrio y le puedo dar que la practique en la casa, ¿sí? No solamente que se quede con esos 40 minutos de estímulo de la clase. Entonces, así como lee o estudia la lección de matemática o de geografía, vuelve a repasar las tablas, bueno, que se ponga a repasar o a practicar ejercicios de habilidades o de capacidades o de lo que yo quiera desarrollar en la clase. ¿Alguna pregunta, alguna otra duda, chicos? Muy bien. Vamos a tener la grabación entonces.